Mira, esto no es una historia de esas que te cuentan en las películas. Esto es la vida real, la oficina, y la gente que cree que puede pisotearte solo porque tiene un apellido más rimbombante. Yo soy Luciana Hernández, y esto pasó en la editorial educativa donde trabajé durante años, en Quito. Todo empezó en una de esas reuniones de equipo que te roban el alma. Estábamos todos sentados, con el café frío y las caras de siempre, cuando Marta, la sobrina del CEO y nuestra flamante gerente de proyectos, soltó la bomba. Tenía esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, ¿sabes? Esa que usas cuando sabes que estás a punto de soltar una maldad. Anunció una oportunidad excepcional para Luis. Luis era nuestro pasante más nuevo, un chico con ganas, sí, pero con la experiencia de un bebé en el mundo corporativo. ¿Y cuál era esa oportunidad excepcional? Pues que Luis iba a ser el líder de la próxima campaña de lanzamiento de la plataforma EduFuturo. Se me heló la sangre, te lo juro. Ese momento supe que algo andaba muy mal. Luis era entusiasta, sí, pero ¿líder de un proyecto tan clave? Eso era una locura. No tenía la experiencia, ni de lejos, para algo así, y menos sin el apoyo adecuado. Miré a Marta, esperando alguna señal, pero ella evitó mi mirada. Se dedicó a felicitar a Luis con palmaditas en la espalda, mientras el pobre chico se ponía rojo de la emoción y del nerviosismo. Él no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Intenté intervenir, sutilmente, claro. No. Quería sonar como una aguafiestas. Dije algo sobre la importancia de un equipo de apoyo robusto o de una supervisión más directa para un proyecto tan grande. Pero Marta me cortó en seco, con esa voz dulce pero firme que te decía que no había espacio para discusiones. Luis necesita espacio para brillar, Luciana, dijo, y luego añadió: confío en tu equipo, Luciana. Era una bofetada disfrazada de cumplido, un no rotundo sin decir la palabra. Me dejó claro que no pensaba escucharme. Cuando la reunión terminó, me sentí completamente aislada. Marta se había encargado de que todo el mundo me viera como la coordinadora académica que no confiaba en sus pasantes si insistía en protestar. Los plazos para EduFuturo eran ajustadísimos. Los recursos que le asignaron a Luis eran mínimos. Y las expectativas, las expectativas eran irrealmente altas. Todo estaba diseñado para el fracaso. Tenía un nudo en el estómago. Sabía que Luis iba a estrellarse, y la culpa, por supuesto, caería sobre mí y sobre mi departamento. Pero lo que más me dolía era la injusticia para Luis. Era un buen chico, y lo estaban usando como un peón sacrificable en un juego sucio. Sentía vergüenza de la situación y una rabia sorda por la manipulación tan descarada. Pasaron unos días, y yo intentaba organizar el desastre inminente. Quería al menos mitigar el golpe. Estaba revisando unos archivos en la computadora, cuando encontré algo que no estaba destinado a mis ojos. Eran unos correos electrónicos, internos, un hilo de conversación de Marta con un par de aliados menores en la empresa. El asunto del correo me dejó helada. Operación: deshacerse de Luciana. Abrí el correo y leí la frase que me quemó los ojos. Marta se regocijaba. Cuando EduFuturo se estrelle con el pasante, la culpa caerá sobre Luciana. Tendremos la excusa perfecta para deshacernos de ella. Leí y releí esas palabras. No era un error, ni una falta de juicio, ni siquiera una simple incompetencia. Era una traición, premeditada, una emboscada profesional dirigida directamente a mí. La gravedad de la situación me golpeó con una fuerza brutal. Mi carrera, mi reputación, mi futuro en la editorial, todo estaba en juego. Cerré la laptop. Mi rostro estaba pálido. Lo sentía. La sangre me hervía, pero me obligué a mantener la calma. Mi mente ya no pensaba en cómo salvar el proyecto de Luis, sino en cómo sobrevivir a este ataque, y más importante aún, cómo responder a esta declaración de guerra.
La furia se mezcló con una frialdad incipiente, una que nunca antes había sentido con tanta intensidad. Llegué a mi departamento después de leer esos correos, y la rabia inicial se me fue escurriendo, dejando en su lugar una punzada de dolor agudo. Era como si me hubieran dado un golpe en el pecho y el aire se me hubiera ido. Me senté en el sofá, en mi sala vacía, y me quedé mirando la pared. Las palabras de Marta, esas que decían: «Cuando Edu futuro se estrelle con el pasante, la culpa caerá sobre Luciana. Tendremos la excusa perfecta para deshacernos de ella». Se repetían una y otra vez en mi cabeza, como un eco horrible. Recordé mis primeros días en la editorial. Era una Luciana distinta, mucho más joven, llena de ideas y con una ambición que me desbordaba. Me pasaba largas horas en la oficina, muchas noches en vela, pero la emoción de ver mis proyectos cobrar vida, de saber que estaba contribuyendo a la educación, lo valía todo. La editorial no era solo un trabajo para mí, era mi segundo hogar, el lugar donde podía pintar mi pasión. Pensé en todos los sacrificios que había hecho, posponer viajes que había soñado, citas canceladas a último momento, fines de semana enteros dedicados a pulir contenidos o a resolver algún problema de última hora. Todo era por la promesa de crecer, de hacer algo significativo, de dejar una huella. Mis relaciones personales se resintieron, algunas amistades se fueron distanciando, pero yo siempre creí que era el precio a pagar por mi compromiso profesional. Cada ascenso, de asistente a coordinadora académica, había sido un reconocimiento a mi mérito, a mi capacidad para ver más allá de lo obvio, para innovar en un sector que a veces era demasiado tradicional. Me había ganado el respeto de mis colegas y de la antigua gerencia. Incluso el CEO actual, el papá de Marta, me había elogiado en varias ocasiones por mi dedicación y mis resultados. La editorial me había dado un propósito. Era un lugar donde mi voz importaba, donde mis ideas se valoraban de verdad. Yo creía en la meritocracia, en que el esfuerzo siempre era recompensado. La traición de Marta no era solo un ataque a mi puesto, era un ataque a mi identidad, a todo en lo que había creído y por lo que había trabajado tan duro. El sentimiento de desilusión era abrumador. ¿Cómo pude ser tan ciega? Marta siempre había estado ahí, con su sonrisa condescendiente. Sí, pero yo siempre la había visto como una molestia menor, una niña de papá con ínfulas, nunca como una amenaza real para mí. Carrera. La idea de que todo mi sacrificio, mi lealtad, pudiera ser pisoteado por una intriga familiar, por la envidia de alguien que no se había ganado nada, me revolvía el estómago. Era una amargura que nunca había sentido. Y luego estaba Luis, el pasante, un joven brillante, con tantas ganas de aprender, y ahora iba a ser la víctima colateral de una guerra que no era suya. La idea de que su fracaso sería usado como un arma contra mí me dolía doblemente. Sentí una responsabilidad enorme de protegerlo, de no dejar que lo destruyeran. Era mi equipo, al final de cuentas. Me sentía sola, completamente sola. ¿A quién podía acudir? El ambiente corporativo se había vuelto tóxico de repente. El CEO, el padre de Marta, nunca creería la verdad sobre su propia hija. Me veía a mí misma intentando explicarle, y ya escuchaba su respuesta. Mi hija nunca haría algo así, Luciana. Estás equivocada. Mi reputación estaba siendo minada antes incluso de que la campaña de Luis empezara a fallar de verdad. Estaban construyendo una historia para destruirme, y yo no tenía aliados. El dolor se cristalizó en mi pecho. No había lágrimas, solo una sensación de vacío y una determinación que poco a poco empezaba a crecer. No me iba a derrumbar. No iba a permitir que años de trabajo duro terminaran en cenizas por la envidia y la incompetencia de otros. La hora de ser la víctima había terminado. El rencor se asentó en mi interior, frío y pesado, listo para ser transformado en algo más, en acción.
Después de esa noche de dar vueltas en el sofá, de dejar que el dolor me doliera hasta el tuétano, me levanté con una determinación nueva. Ya no era esa desesperación que te aprieta el pecho, no. Ahora era una frialdad calculada, como el acero. Mi postura cambió, mi mirada se endureció. Ya no era la coordinadora herida, la Luciana que se sentía traicionada. Era una estratega, una que evaluaba un campo de batalla. Me paré frente al espejo, mirándome fijamente. No voy a ser la víctima. Me susurré, mi voz apenas audible. No voy a permitir que me destruyan. Esa fue una promesa a mí misma, a todos esos años de esfuerzo, a todas esas noches sin dormir. Y también era una promesa a Luis, a su inocencia, a ese chico que estaban usando. La compasión por mí misma se convirtió en un motor, uno potente, para lo que vendría después. Marta no era solo la sobrina del CEO. Lo entendí claro. Era un engranaje en una red de favoritismos, de poder mal habido. Comprendí que no podía enfrentarme directamente a el apellido, a la influencia de su padre. Necesitaba un plan que expusiera su incompetencia, pero de una manera que no pareciera un ataque personal de Luciana Hernández contra la niña del jefe. No, eso no funcionaría. Empecé a ver toda la situación como un tablero de ajedrez gigante. Marta me veía a mí como un peón prescindible, fácil de sacrificar. Pero yo no era un peón. Decidí que iba a ser la reina, versátil, poderosa, capaz de moverse en cualquier dirección para proteger a mis piezas y al final atacar al rey, o al menos a la torre más importante de ese lado del tablero. Desglosé el plan de Marta en mi cabeza, como si fuera un manual. Primero, la promoción inesperada de Luis, un chico sin experiencia, a un rol clave. Segundo, la falta de apoyo, quitándome a mí los recursos y la supervisión directa. Tercero, plazos irrealistas, acelerando el proyecto para asegurar que se estrellara. Y cuarto, la culpabilidad, usar el fracaso de ese proyecto como la excusa perfecta para decir que yo era una mala gestora y deshacerse de mí. Lo tenía todo bien orquestado. La semilla de mi contraataque empezó a germinar. Sabía que no podía detener la campaña de EduFuturo, ni el ascenso envenenado de Luis. Pero lo que sí podía controlar era cómo se desarrollaría todo. Mi objetivo ya no era evitar el desastre, era convertir ese desastre en una demostración innegable de la manipulación de Marta. Que no quedara duda de lo que había hecho. Los pilares de mi propio plan, de mi contraplan, empezaron a tomar forma en mi mente. Lo primero y más importante, proteger a Luis. No podía permitir que lo destruyeran. Tenía que convertirlo no en una víctima, sino en una pieza clave, un testigo. Segundo, documentación impecable, acumular pruebas irrefutables de cada paso, cada decisión, cada cambio, de todo. Tercero, la exposición inevitable. Tenía que crear una situación donde la verdad emergiera por sí misma, sin que yo tuviera que acusar directamente a nadie. Y cuarto, si era posible, involucrar a externos. Que la presión no viniera solo de dentro, sino de fuentes imparciales que tuvieran peso. Me sumergí en los detalles técnicos de la campaña EduFuturo. ¿Dónde estaban los puntos ciegos? ¿Qué vulnerabilidades tenía el sistema de la editorial, sus procesos? ¿Cómo podía la tecnología, esa misma que Marta creía controlar, ser mi aliada en todo esto? Pensé en cada detalle, cada posible error que ella pudiera cometer, cada oportunidad para que mi plan se desarrollara. Con una claridad que antes no había tenido, sentí un escalofrío. Pero no era de miedo, era de pura determinación. La venganza no iba a ser impulsiva, de esas que te arrepientes después. No. Iba a ser quirúrgica, precisa, como un bisturí. Las piezas estaban en movimiento, y yo, la supuesta víctima,
estaba a punto de convertirme en la maestra titiritera de este juego. Mi rostro, que antes había estado lleno de preocupación, ahora reflejaba una calma peligrosa, la calma de quien ha encontrado su camino en la oscuridad. El primer paso fue Luis. Tenía que ser muy cuidadosa con él, porque el muchacho estaba en medio de un fuego cruzado sin saberlo. Lo abordé un día después de la oficina, cuando ya casi no quedaba nadie. No podía revelarle toda la conspiración, claro que no. Eso lo habría asustado, o, peor, lo habría puesto en mi contra si Marta se enteraba. En lugar de eso, le expresé mi preocupación por su éxito en un proyecto tan ambicioso como EduFuturo. Dije que, aunque tenía mucho talento, la magnitud del proyecto era enorme y que quizás no tenía todas las herramientas necesarias. Le propuse un plan de mentoría acelerado y extraoficial, fuera del horario de oficina, para que tuviera todas las armas posibles. Luis, el pobre, estaba tan agradecido y tan ilusionado que aceptó con un entusiasmo que me partió el alma. No sospechaba ni un poco la trampa que Marta le había tendido. Durante las semanas siguientes, me dediqué a entrenar a Luis en 1900 secreto. Nos veíamos en cafeterías o en mi apartamento. No solo le enseñé sobre gestión de proyectos, que era lo básico, sino también sobre habilidades de comunicación efectiva, cómo detectar obstáculos y, lo más crucial, la importancia de documentar cada decisión, cada cambio, cada instrucción que recibiera sobre el proyecto. Le inculqué mi metodología, esa que me había salvado de muchos problemas antes. Quería asegurarme de que el plan A de Marta, ese que buscaba su fracaso, tuviera siempre un plan B adjunto, uno que él pudiera usar para protegerse y, de paso, a mí. Mientras tanto, yo estaba tejiendo mi propia telaraña digital. Creé versiones oficiales de la campaña EduFuturo, con todas las validaciones técnicas, de contenido y de marketing que se habían aprobado antes de que Marta metiera sus zarpas. Estas versiones las registré meticulosamente con sellos de tiempo digitales y las guardé en una nube segura externa a los servidores de la editorial. Un lugar con acceso restringido, pero que podía ser verificado si era necesario. Era mi respaldo, mi verdad inalterable. Además, configuré un sistema de reportes automáticos. Estos reportes monitoreaban los avances reales del proyecto de Luis, no los que Marta quería que se vieran. Registraban el progreso, pero también cualquier desviación de los plazos iniciales, cualquier recurso que fuera bloqueado o cualquier cambio no autorizado en el cronograma. Estos reportes se enviaban, también de forma automática, a una dirección de correo externa segura y se almacenaban allí. Nadie en la editorial tendría acceso a ellos, solo yo. A Luis le di instrucciones claras. Todas las comunicaciones importantes con Marta o su equipo debían ser por escrito y quedar registradas. Cualquier instrucción oral, por insignificante que pareciera, debía ser confirmada por email. Luis, le dije, siempre confirma todo por escrito. Es la única forma de protegerte y de que tu trabajo sea reconocido. Él asintió, sin entender toda la gravedad de mi consejo, pero confiando en mí. Mientras armaba todo esto, observaba a Marta. Su arrogancia era su talón de Aquiles, su dependencia del apellido, su falta de conocimiento técnico real sobre lo que se estaba haciendo. Su mayor debilidad era su exceso de confianza, su creencia de que nadie se atrevería a contradecirla por ser la sobrina del CEO. Pensaba que su posición la hacía invulnerable, y eso era un error que yo iba a explotar. Y tal como lo anticipé, no tardó en ocurrir. El obstáculo previsible. Marta, usando su acceso privilegiado, comenzó a reescribir los timelines internos del proyecto en el sistema de gestión de la editorial. Los acortó drásticamente, sin consultar a Luis ni a mí. Lo hizo de forma unilateral, sin ningún tipo de justificación técnica. Además, empezó a instruir a Luis sobre la importancia de la lealtad a la empresa, y lo amenazó veladamente con el despido si levantaba la voz o
Cuestionaba la autoridad de ella o de su equipo. Para mí, esto no fue un problema, sino una oportunidad de oro. Esos cambios de Marta eran completamente inconsistentes con el entrenamiento que le estaba dando a Luis y, más importante, con los plazos realistas que cualquier profesional sabía que se necesitaban. Mis reportes automáticos ya estaban registrando estas manipulaciones. La amenaza a Luis solo reforzaba su papel como víctima y, por lo tanto, como un futuro testigo clave. Su miedo se convertiría en mi arma. La trampa se cerraba poco a poco. Me aseguré de que, aunque Luis tuviera que seguir los pasos de Marta en el sistema oficial de la editorial para evitar el despido y no darle una excusa temprana, él siguiera creando y guardando las versiones correctas del proyecto y todas las evidencias en el sistema paralelo que yo había creado. La diferencia entre lo oficialmente visible para Marta y lo realmente documentado por nosotros se convirtió en el corazón de mi trampa. Esa discrepancia sería la prueba irrefutable. Me sentía como una tejedora de telarañas, cada hilo meticulosamente colocado, cada nudo pensado al detalle. La editorial era el tablero. Marta era la pieza que se creía invulnerable, moviéndose sin cuidado, y Luis, mi pasante, era el peón que yo había convertido en un alfil. La planificación estaba completa. Ahora solo quedaba esperar el momento perfecto para activar la trampa. La campaña EduFuturo entró en su fase más crítica, tal como lo había planeado Marta. Ella, con esa sonrisa de suficiencia que tanto me irritaba, se sentía segura de su éxito al sabotearme. Empezó a aumentar la presión de forma descarada. Los plazos de entrega que le dio a Luis eran casi imposibles de cumplir. Una locura. Los recursos que le había prometido nunca llegaban, o si lo hacían, era tan tarde que ya no servían de nada. Era un ahogamiento lento, pero calculado. Luis, el pobre, estaba bajo una presión brutal. Lo veía en su cara, en sus ojos cansados. Pero él, siguiendo mi entrenamiento, se esforzaba al máximo. Sabía que había una trampa gigante a su alrededor, aunque no todos los detalles de la conspiración. Se obligaba a seguir las instrucciones oficiales de Marta en el sistema de la editorial, pero en paralelo, como le había enseñado, guardaba las versiones validadas de los planes y documentaba cada obstáculo, cada manipulación de los plazos, cada recurso negado. Sentía su frustración, su miedo, y las amenazas veladas de Marta lo estaban carcomiendo. Me dolía verlo así, pero sabía que era parte del plan. Mientras todo esto ocurría, yo me mantenía en la sombra. En las reuniones de equipo, mantenía un perfil bajo. Mostraba preocupación por el avance del proyecto, claro, pero siempre evitaba la confrontación directa con Marta. Mi silencio era interpretado por ella como resignación, como si yo ya hubiera aceptado mi derrota. Y eso, precisamente, alimentaba su confianza, su arrogancia, y la hacía aún más descuidada. Creía que me tenía justo donde quería. La presión y las amenazas de Marta finalmente hicieron mella en Luis. No fue por miedo al fracaso, no. Fue por el agotamiento, por la indignación de sentirse usado, manipulado, como un títere. Recordó mis palabras sobre la importancia de la verdad, sobre cómo documentar todo era la única forma de protegerse. Y en un acto de desesperación y valentía, que me llenó de orgullo cuando me enteré, Luis decidió actuar. Lo que hizo fue un giro dramático, el detonador de mi trampa. Luis contactó a algunos clientes externos clave, esos que habían estado ansiosos por la plataforma EduFuturo. No les contó toda la historia de la conspiración, no, fue mucho más inteligente. Les insinuó que había discrepancias entre el plan prometido y la realidad de la campaña. Y luego, con un poco de audacia, les filtró algunas diapositivas del plan de campaña real que yo había validado inicialmente, esas en las que él había estado trabajando en secreto. Las contrastó con las versiones descafeinadas y apresuradas que Marta estaba empujando. Era el plan B saliendo a la luz,
pero sin que viniera directamente de mí. La reacción externa no se hizo esperar. Los clientes, confundidos y preocupados por la calidad de un proyecto que les habían prometido como la octava maravilla, empezaron a llamar a la editorial. Querían aclaraciones, pruebas de los avances, y manifestaban su descontento con la falta de transparencia. De repente, la alta dirección empezó a recibir quejas por todos lados. El teléfono no paraba de sonar en los despachos de Minensesin. Arriba. Marta, por supuesto, se vio obligada a dar explicaciones. Al principio, intentó atribuir las quejas a pequeños ajustes o a malentendidos con los clientes. Se mostraba confiada, casi altiva, pero yo la veía. Empezó a sentirse irritada por esa presión externa que no entendía de dónde venía. Para ella, los clientes eran solo exigentes y no había nada malo en su gestión. Estaba tan cegada por su ego que no veía que la red se estaba cerrando a su alrededor. La dirección de la editorial, alarmada por la posible pérdida de clientes clave y el escándalo que se avecinaba, no tuvo más remedio que convocar una reunión de emergencia del directorio. ¿El tema? Revisar el estado de EduFuturo. Marta fue la primera en ser llamada para presentar su informe. Mi trampa se había activado. Las piezas estaban en movimiento y la primera ficha del dominó había caído. Esa noche, muy tarde, recibí un mensaje de Luis. Era corto, directo. La reunión es mañana. Lo hice. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción calculada. El detonador había sido presionado. Ahora, solo quedaba dejar que la explosión revelara la verdad. Todas las piezas estaban en su lugar para el gran enfrentamiento. El día de la reunión del directorio llegó. La sala de juntas, en el último piso de la editorial, tenía esa atmósfera pesada, cargada de tensión, como antes de una tormenta. Estaban todos, el CEO, su padre, los directores de los distintos departamentos, y yo, Luciana Hernández, sentada en una esquina, casi invisible. Marta fue la primera en presentar su informe sobre EduFuturo. Habló con su tono habitual, intentando culpar a problemas de recursos y a la inexperiencia de Luis por las quejas de los clientes. Se mostraba segura, altiva, pero yo la conocía. Su voz, aunque intentaba sonar firme, ya empezaba a delatar un nerviosismo que solo yo podía percibir. La vi sudar un poco, sus manos apretando el control remoto. Su fachada empezaba a sagrietarse. Cuando Marta terminó, el CEO, su padre, me miró. Me dio la palabra. Estoy segura de que esperaba que yo confirmara la historia de su hija, la mala gestión de mi pasante. Entré yo, Luciana Hernández, con una calma que sé que era inquietante. No llevaba papeles, solo mi tablet y un pequeño proyector portátil. Me paré frente a ellos, respiré hondo y empecé a hablar. No acusé directamente a nadie. No era mi estilo, ni mi plan. Comencé explicando la complejidad real de la campaña EduFuturo, la ambición del proyecto y la necesidad de un equipo experimentado y recursos adecuados para llevarlo a buen puerto. Hablé de los estándares de calidad que la editorial siempre había defendido. Luego, proyecté en la pared las versiones del plan de campaña que yo había validado inicialmente, esas que habíamos trabajado meticulosamente antes de que Marta metiera sus zarpas. Se veían los sellos de tiempo digitales, las aprobaciones de contenido y marketing. Expliqué que esos eran los estándares técnicos y los plazos realistas que se habían acordado, el camino que se debía seguir. Los directores asintieron, reconociendo el trabajo. Acto seguido, proyecté los reportes automáticos que había configurado. Esos reportes mostraban, con fechas y horas exactas, cómo los timelines del proyecto fueron acortados drásticamente, sin ninguna justificación técnica o de contenido. Presenté tablas comparativas claras, los recursos que se habían asignado originalmente versus los que
realmente recibió Luis. Cómo esos recursos fueron bloqueados o desviados a otras áreas, dejando al proyecto de EduFuturo en el aire. Las caras de los directores empezaron a cambiar, de la expectativa a la preocupación. La manipulación de Marta quedó expuesta sin que yo tuviera que decir su nombre. Mostré capturas de pantalla de las instrucciones oficiales que Marta le había dado a Luis, instrucciones que contradecían directamente los planes validados que acababa de mostrar. Y luego, el golpe final. Proyecté los correos internos. Esos que había encontrado. El hilo de conversación donde Marta se regocijaba explícitamente con la idea de deshacerse de Luciana si el proyecto fracasaba. Ahí estaban las fechas, los remitentes, las palabras exactas. Cuando EduFuturo se estrelle con el pasante, la culpa caerá sobre Luciana. Tendremos la excusa perfecta para deshacernos de ella. El silencio en la sala fue ensordecedor. Se podía cortar con un cuchillo. Marta palideció. Su sonrisa de suficiencia se desvaneció por completo, reemplazada por un shock absoluto, y luego por una furia impotente. Intentó interrumpir, se levantó de su silla, histérica, acusándome de montaje, de traición, de mentir. Pero el CEO, su propio padre, la silenció con una mirada de decepción helada, sin amor, sin protección. Por primera vez en su vida, Marta no tenía a su padre respaldándola. Los miembros del directorio, antes escépticos, ahora mostraban indignación. La evidencia era irrefutable. No había forma de negarlo. La credibilidad de Marta se desmoronó frente a sus ojos, como un castillo de naipes. El CEO, con el rostro más rojo que el vino, se vio obligado a reconocer el patrón de favoritismos y, lo más doloroso para él, la incompetencia de su propia hija. Su legado, su apellido, estaba en entredicho. Las consecuencias no se hicieron esperar. De inmediato, Marta fue relevada de todas sus funciones. Le prohibieron el acceso a los sistemas de la editorial en ese mismo momento. Su influencia, que había sido tan grande, se disolvió en el aire, como si nunca hubiera existido. La campaña EduFuturo fue pausada indefinidamente para una revisión completa, con un nuevo equipo y un nuevo enfoque. Y lo más importante para mí, se abrió una investigación interna sobre las promociones y la gestión de proyectos en la editorial, afectando a los aliados menores de Marta, esos que habían participado en su pequeña conspiración. Yo observé la caída de Marta con una satisfacción contenida. No hubo euforia, no hubo gritos de victoria, solo la fría realización de que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, lo hace para quienes la buscan con inteligencia y paciencia. El tablero se había volcado. Mi venganza estaba completa. Los días y las semanas después de esa reunión fueron un terremoto en la editorial. Un terremoto silencioso, pero devastador. La investigación interna que se abrió no tardó en confirmar, punto por punto, todas las manipulaciones de Marta y de esos pequeños conspiradores que la habían ayudado. La verdad salió a la luz sin que yo tuviera que mover un solo dedo más. Algunos fueron despedidos, otros relegados a puestos donde no podían hacer daño. La cultura del favoritismo, esa que había reinado por años solo por el apellido, empezó a ceder. La editorial, a la fuerza, tuvo que empezar a pensar en resultados y en transparencia. Era un cambio que hacía mucha falta. Para mí, fue una vindicación completa. El directorio, bajo la presión de los clientes indignados y la evidencia irrefutable que presenté, no solo limpió mi nombre, sino que me reconocieron por mi gestión de crisis excepcional y mi integridad. Me ofrecieron una promoción, nada menos que a directora de innovación académica. Era un puesto con mucho más impacto, más autonomía, y lo mejor de todo, con un equipo renovado y un presupuesto significativo para implementar mis ideas. Esas ideas que Marta había querido enterrar. Era como un renacer, una segunda oportunidad para hacer lo que realmente me apasionaba.
pero esta vez con el poder de cambiar las cosas de verdad. ¿Y Luis? El pasante que había sido un peón en el juego de Marta, no solo se mantuvo en su puesto, sino que fue reconocido por su valentía y ética profesional. Lo tomé directamente bajo mi ala, asegurándome de que su potencial no se desperdiciara. Se convirtió en un ejemplo, una prueba viviente de que la verdad, a veces, viene de donde menos te lo esperas. Se lo merecía. El CEO, el padre de Marta, quedó profundamente avergonzado. Su rostro, en esas semanas, era una sombra de lo que había sido. Se vio obligado a emitir un comunicado interno, reconociendo los errores en la gestión y prometiendo un cambio radical en la cultura de la empresa. Su autoridad se debilitó, su prestigio quedó por los suelos, y la credibilidad de su familia en la editorial sufrió un golpe del que, estoy segura, jamás se recuperará por completo. El imperio familiar se había agrietado. Yo, Luciana Hernández, emergí de todo esto más fuerte, más sabia, y con una autoridad que no venía de un puesto, sino del respeto ganado. Aprendí que la complacencia es peligrosa, que no puedes confiar a ciegas, y que la lealtad, la verdadera lealtad, debe ser siempre recíproca. Mi nuevo rol me permitió reconstruir la confianza en mi equipo, en la editorial, y lo más importante, en mí misma. Mirando hacia atrás, ahora lo veo todo claro. Ellos prefirieron una sonrisa familiar, un apellido rimbombante, a la verdadera competencia. Pensaron que la incompetencia se podía disfrazar con un parentesco. Pero yo les enseñé que, en el tablero de la vida profesional, la verdad es la reina más poderosa. Y cuando esa reina se mueve con astucia, con inteligencia, ni el rey más protegido está a salvo del jaque mate. La editorial se vio obligada a elegir entre la sangre y la calidad, entre el favoritismo y el mérito, y por primera vez en mucho tiempo, eligió bien. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como un peón en un juego que no era tuyo? ¿Has visto cómo la mediocridad avanza por conexiones mientras el talento real se estanca en la sombra? Créeme, no estás solo o sola. La justicia kármica puede tardar, puede hacerse de rogar, pero cuando llega, es tan dulce como un café frío en una mañana de verano. Si esta historia te resonó, si te hizo pensar en ese compañero o jefe que quizás necesitaba un jaque mate de la vida, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal Café Frío y Venganza para más historias como esta y déjanos un comentario. Cuéntanos, ¿cuál fue tu momento de jaque mate profesional? Me encantaría leerte. Y recuerda, en el ajedrez corporativo, a veces la mejor defensa es un contraataque brillante, silencioso y calculado. Hasta la próxima venganza.